Mi pregunta es así, ¿verdad? Un hermano me preguntó, ¿verdad? La Virgen María, ¿quién es su esposo? Y yo le contesté el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él me dijo no, porque ella es esposo de Dios Padre. ¿Y por qué? Le dije, porque el padre Es el Luis Toro, Padre, esposo de Dios Padre, no del Espíritu Santo. ¿por María qué? quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no es la esposa del Espíritu Santo. Es la esposa de Dios Padre. De Dios Padre. Si María fuera la esposa del Espíritu Santo, Jesús no sería hijo del Padre. Sería hijo del Espíritu Santo. Ese es el motivo por el cual ni él ni su representante quieren que uno debata con él. ¿Por qué? Porque a mí no me va a meter los cuentos chinos esos que él hace. Porque esos son puros cuentos chinos para personas que no hayan leído la escritura, para personas que no sepan la palabra. Pero para las personas que saben la palabra, saben que Mateo 1:20 dice claro que María fue entregada a José por esposa, por mujer. Así que la primera pregunta de Luis Toro, ¿Dios es un adúltero? María es una prostituta. Tú eres el que llamas prostituta a María por decir que tiene dos esposos. Nosotros decimos que tiene uno solo y se llama José, el que dice la Biblia en Mateo 1:20. Búscame donde la escritura dice que ella es la esposa de Dios. Ese es el pequeño problemita, gloria sea al Señor. Pequeñito, ¿verdad? Pequeñito problemita que tiene Luis Toro. Y es que él puede debatir siempre y cuando frente a él haya alguien, la gloria sean al Señor, que no sepa la escritura. Que no sepa la escritura. Pero Dios no podía darle a José a María por mujer si fuese su esposa, porque estaría violando la escritura de Mateo 19, verso 9. Y Dios no viola su palabra. Y si María fuese la esposa de Dios, entonces en Mateo 1:20 estaría diciendo que María es una prostituta, como ¿quién dice que María es una prostituta? Es él el que lo dice, no nosotros. Él es el que dice que ella tiene dos esposos. Porque uno supuestamente, según él, que es una blasfemia, es Dios, y el segundo es José, porque el ángel de parte de Dios se la entregó por esposa. Por lo tanto, lo que está diciendo Luis Toro hasta ahora es puro mentira, puro invento. Mi pregunta es, ¿cómo es que un católico no sabe esto? Sencillo. Yo estuve allí. Es decir, ¿por qué ahí en Miami, cuando él hablaba, la gente le aplaude? Yo estuve allí. Vi a aquellos. Es decir, eso es una cantidad de gentes ignorantes tremendo. Ni uno, casi ninguno. Bueno, dentro de cientos de gentes que habían allí, pues aquello estaba lleno, inclusive se quedaron gente afuera que no pudieron, no los dejaron entrar porque no había más asientos. Habían tal vez unos 5, 6, 7, 8 que tuvieran Biblia, tal vez yo siendo muy, compasivo con esa gente que habían allí. Todos los demás, lo único que hacían era victoriar lo que él hacía y lo que él decía. Pero cualquiera sabe que la escritura dice que María era esposa de José. Y si él dice que ella era esposa de Dios, entonces él es el que dice que es una prostituta, no nosotros. Porque nosotros no le ponemos dos esposos a María, le ponemos uno solo. Y todos los hijos que tuvo María fue de su legítimo esposo. Absolutamente de su legítimo esposo. Bendito sea el Señor. De su legítimo esposo y de más nadie. De más nadie. ¿Ok? Dice Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Ahora, Luis Toro está diciendo que María tiene dos maridos. Uno Dios y la Biblia en Mateo 1:16 dice que es José y en Mateo 1:20 dice que es José también.
Por lo tanto, Luis Toro es el que dice que ella es una ramera, que ella es una prostituta, que ella es una mala mujer. Nosotros los cristianos evangélicos no. Los cristianos evangélicos respetamos lo que dice la Escritura. Eso lo puedes buscar tú en tu versión católica. Fíjense que en cada video que yo hago, por eso él corre. Porque imagínense que él va a decir, cuando gloria sea al Señor, él me diga eso en un debate, yo le plantee la Escritura y se la muestre. Y le diga, tú eres el que estás diciendo que ella es una mala mujer. Tú eres el que estás haciéndola ver a ella como una prostituta. Tú eres el que la estás haciendo ver a ella como ramera. No nosotros. Nosotros respetamos lo que está escrito. Y ella tuvo un solo esposo y se llamó José. Ahora tú le estás poniendo un segundo que es divino. Entonces tú la estás llamando ramera, tú la estás llamando prostituta, no nosotros. Nosotros creemos que ella tuvo todos los hijos, bendito sea el Señor, de José, porque Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Es decir, José lo crió solamente. Era su hijo de crianza, bendito sea el Señor. Pero su único esposo fue José. No fue Dios en ninguna manera. Así que en la misma genealogía, la Escritura da a José como padre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque no podía tener dos esposos María. Ahora, se sabe porque la Escritura lo dice que José era solamente padre adoptivo de Jesús, pero no que María tuvo dos esposos. El primer hijo fue engendrado por el Espíritu Santo y todos los demás fueron de José, de su único esposo, del único esposo que ella tuvo. Bendito sea el Señor. Es decir, no tuvo ninguno más. Solamente un esposo. Así que por tanto, tanto Jesús, por obra del Espíritu Santo, como sus demás hijos, fueron hijos de José por obra del Espíritu Santo Jesucristo. Porque si no fuesen hijos de él, entonces la genealogía que está escrita en la Escritura es falsa. Ahora, ¿lo engendró José? No lo engendró José. Lo engendró Dios. Lo engendró el Espíritu Santo. Pero María tuvo un solo esposo, no dos. No que primeramente Dios durmió con María y luego entonces José durmió con María. Dios no duerme con ninguna mujer. La genealogía da a José como padre de Jesucristo por genealogía. Ahora, el nacimiento de él, ¿verdad? No fue natural, porque no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que María tuvo dos esposos. María tuvo uno solo. Simplemente el primer hijo de José no era de él, sino del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. No que ella tuvo dos esposos. Ella tuvo uno solo. Y por eso la Escritura da a José, bendito sea el Señor, en el linaje de Jesucristo. Haciendo ver que él era el padre de Jesucristo, no porque lo haya engendrado, pero porque era el único esposo de su madre. Dice, verso 16, y Jacob engendró José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que la genealogía que dan los evangelistas es a través de José. Por lo tanto, María tuvo un solo esposo. Que el nacimiento haya sido milagroso, ya eso es otra cosa. Que José no fue el padre genético, ya eso es otra cosa. Que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesucristo, ya eso es otra cosa. Pero María no tuvo dos esposos. No se casó primero con uno. Dios tuvo a Jesús y entonces después se casó con José. Porque de esa manera entonces María fuese una mala mujer. Ahora, tanto en el verso, bendito sea el Señor, 16 como en el verso 20 del Evangelio de Mateo se está dando a José como el único esposo de María y por lo tanto padre de todos sus hijos.
padre de todos sus hijos. El primero, por milagro de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, hijo adoptivo de él. Los otros, hijos directos de él, hijos genéticos de él, hechos por él en una relación conyugal perfectamente conforme a la ley de Dios con su esposa María. Entonces quiero que quede todo eso bien claro. Bendito sea el Señor. María no tiene dos esposos. No tiene dos esposos. Aunque el Espíritu Santo haya engendrado a María, ella tiene un solo esposo y se llama José. Y se llama José. Hay que entender que Jesucristo es un hijo que se tuvo, no vamos a decir fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Ella estaba desposada con José. Por eso José entra en el linaje y de él viene el linaje, bendito sea el Señor, aunque no haya sido el padre real de él, porque si no, entonces ella tuvo un hijo fuera del matrimonio. No, ella ya estaba desposada con José cuando salió embarazada. Ella no salió embarazada y luego fue desposada. Amén. Ahora, lo que en ella había era un milagro y eso son dos cosas completamente diferentes. Pero ella no tuvo dos esposos, tuvo uno solo, porque ella era una mujer desposada. Si Dios hubiese le hubiese quitado la esposa a José, entonces literalmente Dios es un adúltero, porque se casó con una mujer que adulteró, entonces estaba violando Mateo 19:9. Entonces Dios pecó y Dios no peca, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. De él viene todo excepto el mal. Entonces todas las cosas se hicieron conforme a la ley de Dios. Había un matrimonio legal ante Dios que era María y José. Todos los hijos, bendito sea el Señor, son de ese matrimonio. El primero por obra del Espíritu Santo, sin tener José ningún tipo de injerencia en esto. Bendito sea el Señor. Los otros sí por obra natural de la unión conyugal de José y de María. Entonces, un solo esposo tiene, no hubo un hijo extramatrimonial porque ya María estaba desposada, así que no hubo un hijo extramatrimonial. Cuando el ángel le dice a José, dice, pensando en esto, le dijo, se le apareció en sueño, le dijo, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que no temas recibir a tu mujer, porque esto no es un hijo fuera de tu matrimonio, no es un hijo fuera del matrimonio, no es un hijo con otro esposo. Ella no tuvo otro marido. Simplemente esto es un milagro que Dios hizo en ella, en el cual tú no interviniste, bendito sea el Señor, sino que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, María jamás tuvo dos esposos, María jamás tuvo dos matrimonios. Jesús no es un hijo bastardo, es decir, no es un hijo fuera del matrimonio, ni es un hijo producto del adulterio de María con Dios. Jesús es un hijo que nació conforme a la ley de Dios, bendito sea el Señor, porque si no, de lo contrario, estaríamos diciendo que Jesús nació ajeno a la ley de Dios, es un hijo bastardo, es un hijo de un matrimonio anterior que tuvo María supuestamente con Dios, según la mente, pues, maquiavélica de Luis Toro, y por justificar la doctrina católica hacen, pues, todo lo que sea, bendito sea el Señor. Entonces, hay un solo matrimonio entre María y José. Y ella estaba desposada cuando la engendra. Por eso el ángel le dice que la reciba. Bendito sea el Señor. No solo a ella, sino también al niño, porque no es un hijo bastardo. No es un hijo bastardo. No es un hijo de otro esposo. Es un hijo simplemente que es un milagro de Dios. Y nada más que un milagro de Dios. Más nada que eso. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, supongamos una mujer estéril. Ahora,
Supóngase una mujer estéril que no tiene ovarios. No tiene ovarios, es una mujer estéril. Bueno, y Dios hace el milagro de la procreación en ella. Bien, en ese milagro de la procreación no intervino la función natural de esa mujer, porque esa mujer es estéril. ¿Acaso Dios no puede hacer parir a un estéril? Claro que sí. Claro que sí. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que hizo Dios en María fue un milagro, porque el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, pero no habían dos matrimonios, ni María tenía dos esposos. Dios no es un adúltero, Jesús no es un hijo bastardo, Dios no repudió a su esposa y la dio a otro hombre, ni absolutamente nada de eso. Esa era una familia conforme a la ley de Dios y todo se hizo conforme a la ley de Dios. Simplemente el primero de los hijos de ese matrimonio no fue engendrado por el Padre carnal, sino por el Espíritu Santo. Y José tan solo fue el padre adoptivo de Jesús, pero sí fue el padre de todos los demás hijos de María. Bien, bueno, vamos a seguir. Espero que hayan entendido bien las cosas. Bendito sea el Señor. Amén.